Hebreos capítulo 11, verso 11. Hebreos capítulo 11, verso 11. Espero que se goce y pueda la palabra del Señor ser de bendición para usted en esta tarde. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la palabra del Señor es anunciada, tenemos que venir con una expectativa de que algo grande va a suceder en ese lugar. ¿Sabe que una de las áreas más grandes donde muchos cristianos muchas veces fallamos es que vamos a veces a un servicio y no tenemos la expectativa de que algo Dios puede hacer por nosotros? Pero Dios está interesado todos los días en bendecirnos en todo lo que nosotros hagamos o emprendamos. Diga conmigo en voz alta: Dios obra aún fuera del tiempo. Sí, hermano, aún fuera del tiempo Dios opera, Dios obra para bien. Dice Hebreos capítulo 11, verso 11, leemos la palabra del Señor y dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tomen asiento en esta tarde. Nuestro Dios no es un Dios cualquiera. Nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y con que nosotros entendamos que el Dios que hizo los cielos y la tierra es nuestro Dios, podemos darnos cuenta que todas las cosas también están sujetas a Él. Todo, sin excepciones, todo está sujeto a la voluntad de Dios. Vemos a esta mujer llamada Sara. Ella padecía de una esterilidad física, no podía concebir. Pasaron sus años y no pudo concebir. Y mientras pasaban los años, las fuerzas se le iban terminando. Mientras pasaban los años, la emoción, por así decirlo, de poder abrazar un bebé, un hijo en sus brazos, se le iban acabando. Hasta llegar a los años 90 aproximadamente de su edad, Dios le envía una palabra, una promesa, por medio de cuando estos tres seres, estos tres hombres, por así decirlo, que se presentaron ante Abraham y le dijeron que iba a tener un bebé. Hay una palabra muy importante que nosotros podemos contemplar ahí. En el verso 11 dice: aún fuera del tiempo de la edad. Hay cosas que para nosotros ya se salieron aparentemente de nuestro alcance. Aparentemente ya no hay mucho que hacer. Pero Dios muchas veces va a esperar hasta llegar al punto del quebrantamiento para obrar. ¿Sabe cuáles son los vasos que Dios usa? Los que están quebrados, los quebrantados. Esos son los vasos que Dios usa. Y no lo va a usar como Él quiere hasta que el vaso se quiebre. ¿Por qué? Porque cuando el vaso está quebrado, Dios lo vuelve a edificar, lo vuelve a restaurar. Y entonces es un vaso ya útil para ser usado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La esterilidad que Sara tenía. Vemos acá el tiempo que esta mujer luchó para concebir. Pero con sus propias fuerzas lógicamente no lo iba a hacer. Porque miren lo que dice el verso 11 también. Recibió fuerzas para concebir. ¿Qué quiere decir que recibió fuerzas para concebir? Que Sara ya no tenía fuerzas para poder esperar un bebé. Las fuerzas que Sara las tuvo a los 40, a los 30, a los 25 años, ya a los 90 años ya no las tenía. Y tuvo que venir un poder, una fuerza grande sobre esta mujer
para poder concebir en ese ovario, en esa parte femenina que ella tenía, lógicamente, en ese tiempo, fortalecerlo el Señor, en este caso, para poder ser, en este caso, fértil, y la infertilidad que tenía, desaparecer. Dice la Escritura que Lázaro murió. Estuvo 4 días muerto. ¿Se recuerdan cuando María y Marta llamaron a Jesús? Y le dijeron, ven a nosotros porque el que tú amas se está muriendo. El que tú amas está enfermo. Pero Jesús, dice la Escritura, que no quiso ir en ese momento. Se quedó mucho tiempo todavía el Señor. Diga conmigo, Dios se quería glorificar. Dios se quería glorificar. ¿Hay algo que apesta ya? Anoche yo estoy hablando de un tema similar, parecido, pero no igual. Lázaro, dice la Escritura, mire, esta palabra es muy importante. María y Marta conocían del Señor. ¿Por qué María y Marta conocían del Señor? Porque cuando Jesús llegaba a Betania, ¿a dónde se quedaba? En la casa de ellos. Jesús era amigo de ellos. ¿Cuántos amigos del Señor hay aquí? Amén. Somos amigos del Señor. Usted y yo somos amigos del Señor. Pero ¿usted sabe por qué somos amigos del Señor? Dice la Escritura, Jesús mismo dijo, ustedes son mis amigos, dijo el Señor, si ustedes hacen lo que yo les digo. Por eso es que somos amigos del Señor. Así es. Pero resulta que esta pareja, llamada Marta y María, hermanas en carne, creyeron que cuando llamaran a Jesús, Él iba a correr. Él iba a tomar el primer camello e iba a salir corriendo hacia ahí. Mas sin embargo no fue así. Pero la palabra que yo quiero poner en su corazón en esta tarde es esta: que aunque muchas veces el tiempo pase y lo que se está pidiendo, lo que se está clamando, no llegue en el tiempo suyo, no entierre lo que ha estado, por lo que ha estado clamando. ¿Sí entendió esa palabra? Amén. No le eche tierra a lo que ha estado llorando, a lo que está clamando. No se canse de seguirle clamando al Señor. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Jesús llegó a María y Marta, ellos lo habían puesto allá en la tumba. ¿Qué quiere decir eso? Cuando María y Marta decidieron poner a Lázaro en la tumba, hasta cierto punto las esperanzas de ella habían muerto. Por eso que cuando Jesús llega a la casa de ellos, les dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Venid y ve. Le dijo al marido, ven y ve. Ya habían enterrado por lo que ellas habían estado pidiendo. Hermano, la fe no simplemente se habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe es más allá de lo que alguien puede decir, yo tengo fe. Porque en los momentos donde todo va bien, es fácil tener fe. Pero en los momentos cuando alguien está pasando por momentos duros, ahí nuestra fe es probada. Cuando llega una enfermedad y usted se da cuenta de que Dios ha sanado a otros, pero por algún motivo algo sucedió en el cuerpo de una persona y usted dice, Señor, ¿cuánto tiempo mi garganta está ronca, tanto clamar a ti por sanidad? Y Señor, ¿por qué no me respondes? Hay gente que habla así. Y aún de aquí pueden haber gente que están pidiendo por algo así para sus familias o para ellos mismos. Pero Dios sigue siendo Dios sobre esa enfermedad. Sigue teniendo control y dominio sobre todas las cosas que él en este caso hace. María y Marta, dice la Escritura, que le dijeron al Señor, mire, esta palabra es muy importante. Dijo Jesús, quita de la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya apesta. ¿Por qué no viniste antes? Cuando te llamamos, ¿por qué no viniste? Ahora que ya apesta, está llegando. Pero Dios es tan poderoso. Miren esta palabra. Dios es tan poderoso que para Él el tiempo no vale. Para Él el tiempo no vale. Aunque alguien diga: no, Señor, ya es demasiado tarde, ya hay un cadáver, ya está muerto, está putrefacto, ya son huesos secos. Dios lo levanta. Dios puede levantar a un joven que se ha desviado del camino de la fe. Hay testimonio de hombres y de mujeres jovencitas que cayeron en las garras del alcohol, de la drogadicción, de la prostitución, y de ahí el Señor las levantó con poder y gloria de esas calles. Y aunque muchos pensaron que el tiempo para ellos ya había terminado, Dios todavía tenía planes para ellos. Aquella persona que lucha con esos pensamientos, que siente esa opresión en su mente hacia hacer algo, qué sé yo, aparentemente el enemigo puede creer que esa mente ya la tiene captivada totalmente, pero déjeme decirle que Dios todavía no ha terminado con él, con ella. Señor. Porque el que clama al Señor y se acerca a Él, Dios también interviene, aun aunque el enemigo diga que ya la tiene. Porque ya, dijo Marta, es de 4 días. Repita nuevamente conmigo: Dios obra aún fuera del tiempo. Dios obra aún fuera del tiempo. Le preguntaron a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, verso 10. Si gustan verlo, Génesis capítulo 18, versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Oh. Mire bien un momento. ¿Cómo se ve usted? ¿Quién es usted? ¿Usted sabía que usted y yo tenemos promesas? Pero las promesas todavía muchas de ellas no se nos han cumplido. Mire, resulta que llegaron estos 3 hombres ahí, por así decirlo. Comienzan hablando con Abraham. Pero ¿quién era el estéril de los dos? ¿Abraham o Sara? Sara era la estéril. Cuando estos 3 hombres llegaron allí a la casa de Abraham, ¿por quién le preguntaron? ¿Ah? Por Sara. ¿Por qué le preguntaron por Sara? ¿Ah? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba la esterilidad? En Sara. En el vientre de Sara. Por eso es que cuando ellos llegan le preguntan: ¿dónde está tu mujer? Está allá en la tienda. Pero resulta que ella estaba escuchando la plática de Abraham con esos 3 hombres. Y cuando la esterilidad, oiga bien esta palabra, cuando la esterilidad escucha que ya no va a ser estéril, se ríe. ¿Pero por qué se rió? No se rió de contenta. Hasta cierto punto se burló. ¿Yo? 90 y pico de años y yo voy a ser mamá si ya hasta los pechos se me cayeron. Eso es lo que dice la Biblia hasta cierto punto. Ya mi vientre, dijo, ya no puede concebir. Y el Señor me está diciendo que yo voy a parir un hijo.
El Señor me está diciendo, hasta cierto punto puede decir una persona que el médico me dio 30 días ya de vida y Dios me está diciendo que me va a enviar a las naciones a predicar su palabra. ¿Cómo se le llama eso? El médico dio 30 días de vida para ese hombre, para esa mujer, pero Dios me está dando una profecía hoy que en los próximos años Él me va a levantar con poder y gloria para pregonar su palabra. ¿A quién le creo? ¿Pero será fácil? ¿Que lo único que falta ya es un certificado de defunción? No es fácil, pero la palabra del Señor rompe con todo pronóstico, en este caso incierto, con esterilidad, con muerte que el adversario pueda, en este caso, querer dar a la vida del hombre. ¿Sí me entendí esa palabra? ¿O me di a entender esa palabra? Porque miren lo que dice el verso capítulo 18, verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida que son 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Su periodo ya había terminado, dice la Escritura. Mire qué tremenda esa palabra. ¿Qué estaba luchando ahí, hermanos? La lógica con el poder de Dios. Mira, la lógica con el poder de Dios estaban luchando ahí. ¿Qué dijo Pablo? No se amolden a este mundo, sino que nuestra mente, dijo el Señor, sea transformada, no por los moldes de este mundo, sino por lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí estamos aquí? Lo que dice la Escritura. Dice la Escritura así, mire. Abraham y Sara ya eran viejos, y a Sara ya le había terminado la costumbre de las mujeres. Pero diga conmigo, para Dios no existe nada imposible. ¿Usted está creyendo esa palabra? Amén. Para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo está fluyendo en este lugar a través de esa palabra. Si usted lo cree, diga amén. Amén. El verso 12. Mire, se rió pues Sara, ¿a dónde? Gritó, se carcajeó. ¿Cómo se habrá reído Sara? Por sus adentros, pensando. En sus adentros ella se rió. ¿Sabe dónde está la incredulidad? Alma. Sí, está dentro. El corazón del hombre. La incredulidad está ahí. Aunque muchas veces alguien no la refleje, pero por dentro Dios, que conoce el corazón, sabe quién es el que le cree y quién es el que no le cree. Porque dice la Escritura acá, mire, el verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Esa palabra es muy importante. Esa palabra es muy importante que usted la lea y la subraye allí. Mire lo que dice: se rió en sus dentros, en su interior. Ella se reía, creyendo que Dios ya no podía hacer nada con ella. Mire qué terrible esa palabra. Pero más sin embargo, Dios tenía un plan en la vida de Sara. Hoy vamos a destinar un tiempo ya muy pronto, en estos momentos, también para orar. Vamos a estar orando. Así que desde ya estoy instruyéndole esta palabra para que usted se vaya conectando ya con la oración que vamos a hacer. El verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Mire, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz
ya vieja. ¿Usted cree las promesas de Dios? Amén. ¿Tú crees las promesas de Dios? ¿Por qué tenemos que creerle al Señor? ¿Por qué? Mire, hermano, la fidelidad del Señor es tan grande, es tan extensa. ¿Sabe cómo puso el Señor la fidelidad de Él? Que si el día de mañana, dice, no hubiese sol, dejarían de cumplirse las promesas que Él nos ha hecho. Porque mire, aunque nosotros muchas veces no veamos el sol siempre está alumbrando. ¿Ha visto usted días que aparece oscuro y todo el día el sol no se vio? Eso no quiere decir que el sol no está alumbrando. El sol alumbra. El problema que es las nubes que lo ocultan, pero el sol siempre está alumbrando. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque muchas veces hayan nubes que van a estorbar quizás lo que nosotros podemos ver, no quiere decir que la fidelidad de Dios no sea en este caso exacta para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Escritura acá en el capítulo 18, verso 14. Capítulo 18, verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mire esa palabra. ¿Hay algo, dice, hay alguna cosa difícil para Dios? Aunque Sara se haya reído, dice, no importa. En el tiempo que yo he dicho, en ese tiempo tendrá un hijo. Hermano, Dios nos reta a nosotros para que le creamos. Pero para que le creamos también tenemos que accionar. Como dice el apóstol Pablo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos que ser alumbrados por el poder de Dios a través de la búsqueda espiritual en nuestras vidas. Tenemos que dejar que la luz de Cristo alumbre aún aquellas áreas muchas veces que han estado en incredulidad. Porque aunque muchas veces creemos en el Señor, muchas veces hemos sido incrédulos. Pero Dios quiere quitar esa nube de oscuridad. Voy a leer el verso acá. Génesis capítulo 21, verso 1. Si gusta buscarlo. Génesis capítulo 21, verso 1. Dice la Escritura así: visitó Jehová a Sara. Wow. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como le había hablado o como le había prometido. Mira, esa palabra es muy importante. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Aleluya. Hermano, Dios cumple. Amén. Diga conmigo en voz alta: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Hermano, el corazón de Sara estaba malo. No se diga el órgano femenino, la matriz de Sara estaba vieja. Ya no podía concebir. Pero Dios le dio fuerzas para que ella pudiera concebir. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por ello? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aplauda al Señor. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Lea conmigo San Lucas capítulo 18, verso 27. San Lucas capítulo 18, verso 27. Lucas 18, 27 dice así: Él le dijo: lo que es imposible para los hombres
Es Dios. posible para Dios. Amén. Dios sabe que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Mire, Dios sabe que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Pero Él dijo esta palabra: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que nosotros podamos ver imposible, pongámoselo en las manos del Señor, que Él lo va a hacer posible. Así es, aleluya. Y aunque muchas veces, amado hermano, sea fuera del tiempo. Porque Sara luchaba con la lógica. María y Marta también luchaban con la lógica. Pero para Dios no existe la lógica en lo que nosotros le pidamos, Así es. sino en un acto que va más allá de lo natural del hombre. Amén. Así es como Dios opera. Y le voy a poner unos ejemplos, 5 ejemplos que le voy a poner en estos momentos acá. La multiplicación de los panes y de los peces. Mire esa palabra, la multiplicación de los panes y de los peces. Ya voy a terminar. No era lógico alimentar 4,000 hombres, no echando cuenta a los niños y las mujeres, con unos panes y con unos peces. ¿Tenía lógica? No tenía lógica. Pero más sin embargo Jesús simplemente hizo esto: los bendijo y todos comieron y sobró. Para el pueblo de Dios que ha creído en Él, no tiene que usar la lógica para pedir o para esperar algo que está pidiendo. Porque mire, si usamos la lógica para pedir al Señor, no vamos a obtener nada. No use la lógica, sino crea. Cuando nosotros venimos a este lugar, yo me recuerdo que los primeros servicios que teníamos acá, los teníamos nada más mi esposa, mi hija y yo. Mi esposa dirigía y yo escuchaba. Yo cantaba y a capela. Después yo subía al altar y ella se iba para allá con mi hija y yo predicaba. Gloria a Dios. Algunas veces le tocaba predicar a ella y yo me sentaba en el templo con mi hija. Poco a poco Dios fue añadiendo. Fue añadiendo, fue añadiendo, fue añadiendo. Pero si yo hubiese usado la lógica y hubiese dicho, no, ya no vengo, mejor me quedo en otro lugar ya, porque si yo uso la lógica, me desanimo. Pero Dios tenía palabra. Amén. Nunca use la lógica para recibir lo que Dios le ha prometido. ¿Por qué le digo esto? Si el profeta Ezequiel hubiese usado la lógica para hablarle a los huesos secos, por eso le dijo, Señor, tú lo sabes. El profeta, lógicamente, cuando el Señor le dijo, ¿podrán vivir estos huesos? Pues lo vio, y los vio secos, en gran manera, dice. Él usó la lógica y le dijo, pues él que dijo, no, para mí no creo. Pero le dijo, tú lo sabes. Aleluya. Yo no lo sé, le quiso decir, pero bueno, si tú dices que esos huesos pueden vivir, pues tú lo sabes. ¿Y cuál fue el consejo del Señor para el profeta? Profetiza. En pocas palabras, háblale a esos huesos. Porque esos huesos que tú los ves podridos hoy, se van a levantar Amén. y van a vivir. Gloria a Dios. Nunca use la lógica para pedir algo. Crea, espere, y aún fuera del tiempo, Dios lo va a otorgar. Amén. Porque los panes y los peces, Jesús lo multiplicó. Y aunque muchos se estuvieran pensando, bueno, esto no es lógico lo que Jesús va a hacer. ¿Está pensando que estos panes van a alcanzar para 4,000 hombres? ¿Verdad que no era lógico? En su economía y en mi economía, no usemos la lógica. Lo primero que hacemos muchas veces, o que el ser humano hace, más bien dicho, es ver su cheque y dice, tanto esto, gasto esto, usa su lógica. Pero ¿sabe hasta dónde Jesús puede sacar también dinero? Hasta de la boca de los peces. Aleluya.
¿Es lógico o no? Es ilógico. Es ilógico. Señor, dicen que tú no pagas los impuestos. Ok, Pedro, ve a pescar y el primer pez que tomes ahí, ábrele la boca y ahí va a salir el dinero para mí y para ti. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Suena lógico? No. Si no, me voy a pescar yo ahorita y agarro un montón de dinero ahí. No es lógico. Pero si Dios le dijo a Pedro, si Jesús le dijo a Pedro, ve y toma ese primer pez que vas a tomar ahí, ábrele la boca y saca dinero, Pedro dijo, bueno, esto nunca lo he hecho yo, pero voy a creer la palabra que él me está diciendo. Sí. Pedro nunca lo había experimentado. Había pescado, lógicamente, antes, porque era experto en pescar, pero no en sacarle monedas al pescado dentro. Y él fue, pescó, abrió la boca del pescado y ahí estaba el dinero. Diga conmigo, Dios también es mi proveedor. Dios también es mi proveedor. Créalo. Creo. Créalo, le digo. Dios también es su proveedor, es mi proveedor. Dios va a proveer. Mire, cualquier necesidad Dios la va a proveer. Y esto quiero que usted me entienda correctamente. Cualquier necesidad Dios la va a proveer, aún hasta casos que puedan estar cerrados. Dios los va a volver a abrir. Sí, Señor. ¿Sí? Dios los va a volver a abrir. ¿Por qué? Porque si yo uso la lógica y digo, no, el juez tal cerró ese caso, por lo tanto, bueno, la lógica quiere decir que ya nunca va a ser abierto. Pero el Espíritu Santo me está hablando hoy a través de su palabra y me está diciendo, lo que para el hombre parece imposible, para mi Padre Celestial es posible. Así es. Yo le doy la gloria a Dios. ¿Caminar sobre las aguas será lógico o será ilógico? ¿Ha visto usted gente caminando sobre las aguas? Bueno, solo cuando está frisado el lago. Porque de hecho es agua, ¿verdad? Él ya ve que el agua está en su etapa sólida, gaseosa y líquida. Se puede decir que está caminando sobre el agua porque hielo, es agua. Pero un agua en su área líquida. ¿Usted ha caminado sobre agua líquida? Pero encima sobre ellos, ¿no? ¿Verdad? No se puede. Es ilógico hacerlo. Pero más sin embargo, el Señor le demostró también al apóstol Pedro que sí se puede. Así es. Usted y yo podemos caminar sobre las aguas. Amén. Y no estoy hablando de aguas físicas, sino podemos caminar sobre la tormenta. Podemos caminar sobre la tempestad. No podemos estancarnos en la tormenta, no podemos estancarnos en la tempestad, podemos seguir avanzando sobre las aguas. Amén. Amén. Dios es bueno. 2 puntos más. Dios abre los mares. ¿Cuántos ejemplos de mares abiertos hay en la Biblia? ¿Cuántas veces en la Biblia vemos ejemplos de mares abiertos? De aguas que se abren. 2. ¿Cuáles son? El Mar Rojo y el río Jordán. El mar y las aguas del río Jordán que se detuvieron. ¿Se imagina usted el río Missouri que está acá cerca? Ese río caudaloso, fuerte, imponente que pasa por ahí. Y que de repente usted levante su mano y esas aguas de ese río que son corriente fuerte se detengan allá y usted vea que las aguas se están deteniendo solo para que usted pase simplemente. Eso fue lo que pasó con el mar. El pueblo de Israel nunca había abierto, por así decirlo, ningunas aguas, ni había visto tampoco ese milagro, pero más sin embargo ellos lo pudieron ver con sus ojos. Y caminaron en seco. ¿Era lógico? Tampoco era lógico. Pero más sin embargo, el poder de Dios lo hizo para que ellos pudieran ver su gloria y su poder. Así es, y Dios los salvó, los libertó de las garras del faraón. ¿Dicen amén? Amén. El último, mientras mi hermano pasa acá arriba. Gloria a Dios. El 5.º punto.
El Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ayer yo pregunté eso, que 0 más 0 es 0. Eso es la lógica para la mente humana. 0 más 0 es 0. Pero en el poder de Dios, Él nos dice que Él le da fuerzas aún a aquel que ya no tiene nada. Él le da fuerzas, le da ánimo aún a aquel que se encuentra ya sin ánimo. Dios lo levanta y lo pone sobre lugares altos para que glorifique y exalte su santo nombre. En pocas palabras, para definir y para terminar, para nuestro Padre Celestial no existe nada imposible. Los imposibles muchas veces están en nuestros corazones, en nuestras mentes muchas veces están, pero el Señor quiere quitarlos. Él quiere quitar toda clase de imposible que haya en nuestra mente, en nuestros corazones, y que nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma se dé cuenta de que al Dios al cual servimos no hay nada imposible para Él. Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie conmigo y podamos hacer una oración breve. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu fidelidad. Te doy las gracias por tu propósito. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes el dominio sobre todas las cosas. Hoy hemos oído, Señor, tu palabra. Esa palabra, Señor, que es espíritu y es vida. Ayúdanos, Señor, a poderla creer, a poderla vivir, a abrazarnos de esas promesas tuyas y poder entender, reconocer, apreciar de que para ti no existe, Señor, nada imposible. Que no veamos la lógica, Señor, humana, porque la lógica humana choca, Señor, con la fe. La lógica humana choca con el creer. Pero tu palabra me dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, dice tu palabra, todo nos es posible. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por aquellas vidas que están atravesando situaciones duras. Diagnósticos médicos, Señor, que fueron dados. Amado Dios, la lógica de ese médico le hace ver que esos exámenes, Señor, que fueron practicados en ese cuerpo, aparece cáncer, aparece, Señor, VIH, Señor, SIDA, aparece diabetes, aparece cualquier clase de enfermedad, aparecen órganos, Señor, quizás dañados. Esa es la lógica, Señor, médica. Pero, amado Dios, tu palabra me dice que todo diagnóstico, Señor, terrenal puede ser cambiado por un diagnóstico celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sea cancelado, Señor, todo diagnóstico médico, amado Dios, y ese médico pueda ver, amado Dios, cambios en esos exámenes. Amado Dios, tu palabra también nos dice que toda resolución que todo juez de inmigración pudo haber dado, que todo juez penal pudo haber dado en contra de una persona, de una familia, amado Dios, eso es lo lógico, Señor, que alguien pudo haber recibido acerca de un diagnóstico, Señor, de una resolución judicial o migratoria. Pero tu palabra me dice que Jesucristo es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él mismo nos salvará, dice tu palabra. Por lo tanto, Señor, aunque aquí en la tierra se hayan dado resoluciones negativas para nosotros o para algunas personas, apelamos en esta tarde ante el trono de la gracia para encontrar ahí, Señor, oportuno socorro. Presentamos nuestra apelación a ti, Señor. Presentamos nuestra apelación a ti para que todo aquello que estuvo cerrado, Señor, casos que estuvieron ya cerrados, se comiencen abriendo, se comiencen reabriendo, Señor, ante, amado Dios, aunque fuera, Señor, del tiempo del hombre, Señor, fuera de la lógica humana, se abren esos procesos y podamos caminar, Señor, erguidos, podamos caminar, Señor, abriéndose los mares
mares, deteniéndose las aguas de los ríos y pasemos, Señor, al otro lado en victoria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Dios, en Cristo Jesús. Amén. Yo creo, Sí, Señor. creo en tus promesas. Yo creo